que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Bien, señor Segarra, muy buenas noches a usted. Muchas gracias por aceptar participar para que nos explique de qué se trata este informe de auditoría, ¿no? En el cual acabamos de ver una página que nos llamó la atención y nos gustaría que usted nos traduzca, ¿no? En qué esta parte de acá, ¿dónde está? Ahí. Esto sería esta parte. Buenas noches, señor Segarra. Sí, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, doctora Castillo. Muchas gracias por la invitación. Sí, si me confirma si se me escucha bien. Sí. Ya está usted en vivo, ya las personas lo están viendo y queríamos que nos apoye en el sentido de que nos explique cómo podríamos leer esta parte de esa auditoría que le habrían hecho al Banco de Materiales. Adelante. Sí, bueno, este documento que usted está mostrando corresponde a los estados financieros auditados del Banco de Materiales del ejercicio fiscal 2021, ¿no? Hay que recordar que el ejercicio fiscal 2021 corresponde a la mitad del año prácticamente, la cuarentena, ¿no? Y a partir del julio recién se levantó la cuarentena y comenzamos todos a retomar las acciones, ¿no? En esas épocas, es más, desde el año 2019 fines, la comisión ad hoc ya no sesionó. Entonces, estamos en un contexto donde, si entendemos claramente que el Banco Materiales solamente podía realizar acciones de administración de cobranza si es que la comisión ad hoc le instruía, en este caso, entonces, estamos hablando de un momento en que no tenía instrucciones y segundo, estábamos paralizada la economía total, al menos la mitad del año. Lo que vemos en este estado financiero, esto me parece que es la nota 21. ¿Qué significa otros ingresos operativos para una entidad, una empresa, una sociedad? Hay que entender que el Banco de Materiales está en liquidación desde agosto 2012. ¿Qué significa que está en liquidación? Bueno, la liquidación del Banco de Materiales es una liquidación donde ya no realiza operaciones, ¿no? Me explico. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Imagínese usted una empresa financiera, ¿no? Una empresa financiera que presta dinero y está autorizada a tomar depósitos del público. Si entra en liquidación, ¿no? Y ya no opera, entonces ya no presta dinero ni toma depósitos. Lo que hace es, en ese momento, congela sus operaciones y comienza a realizar acciones de liquidación para determinar el patrimonio en liquidación, cobrar los activos, las cuentas por cobrar y devolver el dinero a los acreedores y si sobra a los accionistas. Ese es un proceso regular de liquidación. El Banco Materiales, cuando entra en liquidación, ya no funciona, es decir, ya no realizaba ningún tipo de labor de intermediación, que esa fue su trabajo siempre, después de NACE, realizaba un trabajo de intermediación utilizando los recursos del FONAVI, colocando créditos. Entonces, si no lo hacía desde el 2012, entonces ya no genera ingresos, porque si yo ya no estoy operando en mi objeto regular de la sociedad, ya no tengo ingresos. Entonces, ¿cómo hago para pagar a el liquidador y a toda la estructura organizativa? No hay otra forma más que pagar del mismo dinero que existe de la propia liquidación, que de repente hay dinero en caja, o si no hay dinero suficiente, ¿a qué estoy obligado? A cobrar lo que me deben al Banco de Materiales, ¿correcto? Entonces, porque si no cobro, no tengo dinero, y si no tengo dinero, no puedo avanzar en la liquidación. Pero aquí en esta nota hay la cuenta se llama otros ingresos operativos. Eso quiere decir que está reportando ingresos, pero que no corresponden
a su objeto regular, porque ya está en liquidación. Y el principal ingreso que vemos aquí, hay 3 rubros importantes, ¿no? El primero, comisión del 10% de recuperación 1. Y la nota 1 que está más abajo, ¿no? Que en el 2021 llegó a 2.437.000 soles y en el 2020 3.122.000, ¿no? Hay una caída con respecto de esos ingresos de 2020 a 2021 que se podría explicar justamente por la cuarentena. En este rubro se tienen los ingresos, los principales corresponden al 10% de la comisión de recuperación de la cartera del fondo revolvente y la comisión de gestión 2. Ok, la comisión de gestión 2, que es de una cantidad que aparentemente sería el 5% adicional, también al fondo revolvente, quiere decir que durante los años 2021, 2020 y probablemente todos los anteriores, el Banco de Materiales de todos los ingresos de la cartera del fondo revolvente, ojo, que no es del Banco de Materiales, sino es la cartera de propiedad de los fonavistas. De esa cartera se habría quedado de las recuperaciones el 15%. ¿Bajo qué argumento legal? Yo lo desconozco. Aquí, adicionalmente, hay los siguientes rubros, venta de activos, ya significa sus propios activos. Eso es lo que se tiene que entender. No son producto de Fonavi. Hay otros ingresos por tarifarios, deben ser temas propios del Banco Materiales. Entonces, los 2 rubros principales son el primero y el segundo. Comisión 10% de recuperación del fondo revolvente y comisión de gestión de devengados, fondo revolvente, que aparentemente es el 5%. ¿No? Si usted ve los rubros 2021-2020, calzan más o menos con el 5%. Entonces, aquí hay un 15% que se ha quedado el Banco Materiales, que de un patrimonio, el fondo revolvente, que son las cuentas por cobrar de la cartera inmobiliaria, que no es suyo, sino de Fonavi. Ahí la pregunta que cabe es, ¿con qué autorización expresa formal el banco decidió quedarse con ese dinero? Usted hace un momento ha mostrado en el lineamiento aprobado y modificado en abril de este año por la Comisión ad hoc, hay una alusión, no alusión, hay una reseña expresa de un decreto supremo el 014-2003, vivienda, y que lo ponen como parte de, digamos, la normativa en la que se basa este lineamiento. Ahí hay un tema, al margen del contenido de ese decreto supremo, ahí hay un tema grave de que lo hayan considerado en este lineamiento y que la comisión lo haya aprobado. ¿Por qué? Un decreto supremo del año 2003 del Ministerio de Vivienda, ya esa norma ha sido derogada expresamente por la ley 29625 del año 2010, que es posterior 7 años al decreto supremo. Efectivamente, en la norma, si me permite, disculpen, voy a verlo, lo tengo aquí en mi otra pantalla. El artículo 11 de la ley 29625 indica que quedan derogadas todas las leyes que se opongan a la presente ley, así como las disposiciones que forman parte de otras normas que puedan contravenir lo dispuesto. ¿Y qué estaría contraviniendo lo dispuesto? Que ese decreto supremo lo dio en el año 2003 el Ministerio de Vivienda, al cual estaba escrito y sigue adscrito el Banco de Materiales, cuando el Ejecutivo administraba el Fonavi y daba un tratamiento al Fonavi como si fuera un patrimonio público. Pero esa historia cambia en el 2010. En el 2010 entra la comisión ad hoc y por lo tanto todo lo anterior está derogado. No puede considerarse como válido. Lo que debió hacer la comisión ad hoc es autorizar expresamente, bajo un informe técnico, que si el Banco de Materiales iba a continuar con las recuperaciones, debía tener, ¿no?, una retribución para cubrir los costos. Pero eso yo no lo conozco. Y no sé si esta comisión ad hoc lo ha hecho. Pero lo que sí ha hecho es hacer prácticamente nulo el lineamiento en el aspecto, y yo no sé por qué lo han puesto, de poner en la base legal de este lineamiento actual de este año un decreto supremo derogado.
Porque si hay dudas con respecto a la derogación de la 29C25, la 31173 también tiene una derogación, porque el artículo 7 dice, ¿no? Terminando el párrafo, asimismo queda derogado el decreto superior 03/2020F, de la misma forma quedan derogadas las leyes, decretos legislativos y demás disposiciones que se opongan a la presente ley. Entonces, ¿cómo van a asumir un decreto supremo en la Comisión Ad hoc actual? Y obviamente la Secretaría Técnica es la que ha indicado eso. No sé si lo ha puesto de contrabando o no, y no se han dado cuenta los miembros de la Comisión Ad hoc, pero lo que están aprobando no tiene ningún sentido, no tiene carácter legal